Quiero comentaros algo. Por ejemplo, cuando meditamos, he mencionado muchas veces cuando pensamos cómo el yo es una fabricación de la mente, desde el principio, cómo el yo es algo creado por la mente. Y te centras sobre la base válida de los agregados y entonces tu mente meramente da el nombre del yo. Entonces el yo no es ninguna otra cosa aparte de esto. Ninguna otra cosa, ni siquiera un átomo de existencia más que eso. Ni siquiera un átomo más existe, eso sería una alucinación. Más de eso, incluso un átomo sería una alucinación. Entonces, simplemente eso, lo que es meramente nominado por la mente, eso es lo que es el yo. Entonces, por tanto, como digo, el yo no es que no exista, no caemos en el extremo del nihilismo, no es que no exista en absoluto, no decimos eso. La meditación no tiene que ver con eso, es como si fuera así, pero no es exactamente eso. El yo existe. ¿Cómo existe? Como mero nombre. Es decir, es algo muy, muy, muy sutil como el yo existe. Es algo increíblemente sutil. Entonces, todo el resto de los fenómenos, iluminación, infierno, samsara, nirvana, felicidad, problemas, todo lo que existe es exactamente de la misma forma, tan sutil, increíblemente sutil. Increíblemente sutil. Todo está vacío. Todo es vacuidad, todo está vacío. ¿Comprendéis eso? Pero eso no conlleva la no existencia. No significa que no exista. No es que las cosas dejen de existir, no es eso. Eso ya os lo he dicho en varias ocasiones. Entonces, todo está vacío, es decir, no existe, pero está vacío ¿de qué? Vacío de existir por su propio lado. No existe por sí mismo. Vacío, es decir, no tiene existencia por sí misma. Existe como mero nombre, meramente nominado por la mente, pero no existe por sí mismo. Es decir, en absoluto tiene ese tipo de existencia. Entonces, en lo que el yo está existiendo, está vacío. Y en lo que existe, está vacío, ¿comprendéis? En lo que el yo existe, es decir, en lo que el yo está vacío, pero aún así existe, ¿comprendéis? Y así de esta forma estamos unificando vacuidad y existencia. Unificamos la vacuidad junto con la existencia. Eso es tienes que llegar a ese punto, tienes que tener esa idea en tu mente, porque si no, estás perdido. Si no puedes unificar estos dos, estás perdido. O no estás seguro, entonces incluso en lo que tú estás meditando no es necesariamente una meditación en vacuidad. Si no llegas a ese punto de las dos verdades, de cómo existen las cosas, estas dos verdades que están relacionadas una con la otra, unificadas, y que no se contradicen. Entonces, por ejemplo, cuando surge un enfado intenso en tu mente, digamos, estás en una reunión
Lo uso esto como ejemplo. Estás a lo mejor en una reunión de trabajo y estás recibiendo críticas y te enfadas. Surge en esa mente emocional, ese yo emocional que se agita. O sea, tu propia ignorancia crea ese yo emocional que no está ahí, que no existe, que no es un yo verdaderamente existente, que no está, un yo real que no está ahí. Lo que hemos estado hablando durante mucho tiempo de esto. Pero sin embargo, tu ignorancia crea ese yo real. Entonces surge el enfado y de repente, pero si de repente cuando surge ese enfado das un paso atrás y te das cuenta cómo la naturaleza del yo, cómo el yo es algo meramente nominado por la mente. Das ese paso atrás y tomas conciencia de que el yo es meramente nominado por la mente. Entonces, cuando lo contemplas, cuando la mente mira hacia adentro y observa cómo existe el yo, como un yo meramente nominado por la mente, y te centras en eso, un yo meramente nominado por la mente. Es decir, estás pensando en la naturaleza de cómo existe en la realidad, no distraído por la ignorancia y enfocado en un yo real, dejándote llevar diciendo, está criticándome a mí, ese yo real, y entonces, claro, me está diciendo esto y aquello y te enfadas. No, sino que te calmas, entonces ves cómo ese yo es meramente nominado por la mente y meditas en eso, te centras en eso. Entonces, cuando meditas en eso, el enfado se va, el enfado se va. ¿Te das cuenta? Entonces ya no hay espacio para el enfado. Porque has aplicado el pensamiento correcto, por tanto no hay razón para enfadarte. Cuando crees en ese yo real o emocional, entonces sí, surge el enfado y demás. Como el Amazon Kappa nos dice, entonces es cuando empiezas a discriminar bueno, malo, surge el apego, el enfado y todos los sufrimientos que se derivan de todo esto. Pero si te centras en el yo meramente nominado, el enfado se va. Tienes que saber esto, tienes que darte cuenta de cómo funciona. Y entonces tú así serás como ese científico interior que mira hacia adentro, ese meditador. Y entonces no surge el enfado. Entonces meditas en la vacuidad, de cómo el yo es algo meramente nominado por la mente, que surge independientemente, que es algo sutil. Entonces eso elimina el enfado. Y también lo mismo con el apego. Cuando hay un apego intenso, de nuevo, esa persona con la que estás hablando, el yo meramente nominado por la mente. Meramente nominado por la mente, meditas en ello y entonces se va el enfado, un enfado emocional fuerte se va, entonces y te crea tantos problemas a ti, a tanta gente, todo eso se va, ¿comprendes? No solo eso, que el yo existe como mero nombre. Elimina la ignorancia. Medita en eso. La ignorancia, el que cree en un yo emocional, en un yo real, ¿comprendéis? Pero más allá de eso, entonces surge el miedo, entonces la ignorancia. Entonces, pero te das cuenta, el yo solo existe como mero nombre, ¿comprendes? Y se vuelve completamente opuesto. Como agua en el fuego. Es un poco así. Es decir, es el antídoto, lo que se opone a la ignorancia. Es el remedio a la ignorancia.
daña la ignorancia, la destruye. Y así el orgullo y todos los engaños. La meditación en vacuidad se vuelve el remedio a todos los engaños, ¿comprendéis? Incluso aunque la persona hacia la que tienes tanto apego y contemplas el sufrimiento o los errores del objeto, y entonces pierdes el apego, se disminuye, contemplas como impuro, ves los aspectos malos o las faltas, entonces cuando contemplas eso, pues pierdes, disminuye el apego hacia ese objeto, o con el enfado, pues meditas en la paciencia y entonces disminuye ese enfado. Es decir, cada engaño tiene diferentes antídotos, pero el hecho de meditar en vacuidad cubre todo, corta todo. Es el antídoto a todos los engaños, ¿comprendéis? Tenéis que saber eso, tenéis que daros cuenta. Es algo muy claro, ¿comprendéis? Es tan fácil, es tan importante esta meditación en la vacuidad, porque esto corta con todos los engaños, ¿comprendéis? Por favor, comprender esto. Es tan fácil. Oh.